Vamos a calcular la derivada de f de x cuando f de x igual a x al cubo. Lo hemos estado calculando cuando es una constante, es decir, un monomio de grado cero, cuando es x cuadrado, y ahora vamos a x cubo. Fíjate que la derivada siempre, la función derivada es f' de x igual al límite cuando x más h f de x. F de x, si f de x es x cubo, f de x más h es x más h al cubo. Claro, si supiésemos el binomio de Newton, que se da B, o los números combinatorios que son objetivos de cuarto de la ESO, pero me consta que no lo habéis hecho, pues podríamos sacarlo fácilmente. No obstante, ya trabajaremos con el binomio de Newton en el próximo, cuando veamos la binomial. Bien, fijaos que yo lo puedo poner x más h por x más h al cuadrado. X más h al cuadrado, que es una identidad notable, pues yo lo desarrollo cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, multiplicado por x más h. X por x cuadrado, x cubo. X por 2xh, 2x cuadrado h. X por h cuadrado, h cuadrado por x. Y ahora lo multiplicamos por h. H por x cuadrado, hx cuadrado. H por 2xh, 2xh cuadrado, y h por hh cubo. Ahora, reagrupando los términos, tengo x cubo, 3x cuadrado de h, más 3xh cuadrado h cubo, y f de x, x cubo. Ahora vamos a aplicarlo, todo este resultado lo vamos a llevar aquí. Fíjate, esto es todo este polinomio, que hay dos variables, la x y la h, pues lo pongo f de x más h al cubo, es este tocho que hay aquí, partido de h menos x cubo, que es la. Fíjate que la x cubo con esta x cubo se va a ir, como aquí vemos, lo vemos tranquilamente. Aquí al irse me va a quedar un polinomio que depende de dos variables, de h y de x. Aquí veis que puedo sacar puedo sacar una h factor común. Mientras que la puedo sacar factor común, bien, significa que la función es derivable. H partido de h, y me queda todo este tocho, 3x cuadrado, 3x h más h cuadrado. Fijaos que al sacar la h con la h se va, y me va a quedar un polinomio donde hay un monomio muy particular, 3x cuadrado, que no depende de la h. Los otros de la h, cuando lo sustituimos, hay que tener en cuenta que la h tiende a 0, pues me va a dar 3x cuadrado. Esto sería el h, como esto tiende a 0, pues va a anularse este término, y este otro término también se va a anular. Luego me queda 3x cuadrado. Bien, en resumen, tenemos que si la función f de x es x cubo, su derivada es 3x cuadrado. Fijaos un detalle. Vamos a hacer una especie de resumen de lo que hemos hecho. F de x igual a x, pues su derivada vale 1, o lo que es lo mismo, x elevado a 0. F de x igual a x cuadrado. Su derivada, 2x. Fijaos, el 2 que está en el denominador pasa a ser un coeficiente, y lo de arriba se eleva a 1, es decir, 2 menos 1. Fíjate, f de x, x3, x cubo. ¿Y aquí qué sería? Pues el 3, la derivada de esto, tachán, es el 3 como coeficiente, 3x, y el exponente sería 3 menos 1, es decir, 3x cuadrado. Si tuviésemos que hacer la de 4, y la podéis demostrar vosotros, 4f de x igual a x4 sería el 4 que está aquí pasa de coeficiente, 4x, y en vez de x a la cuarta potencia, pues sería x elevado a 4 menos 1, que es 3. ¿Lo veis aquí? Fíjate qué fácil. Bien, pues aquí podemos deducir esta fórmula. Claro, esta fórmula yo la deduzco o la demuestro teniendo conocimiento del binomio de Newton. Binomio de Newton lo veremos cuando veamos la distribución de probabilidad binomial en el siguiente apartado de matemáticas. Pues ahora que sería el n pasaría de coeficiente, y arriba el exponente quitaríamos una unidad, f de x, n menos 1. Y aquí tenéis estas fórmulas que nos van a servir más adelante. Aquí tenéis las fórmulas globalmente.